La planta automotriz en Tijuana. Mi nombre es Martín, tengo 29 años y hace tiempo trabajé en una planta automotriz en Tijuana. Al principio, el trabajo me pareció bastante sencillo. Era una rutina monótona, llena del ruido constante de las máquinas ensambladoras y el olor a aceite y metal caliente. Durante el día, la planta era un lugar activo y lleno de vida, con trabajadores moviéndose en todas direcciones, enfocados en cumplir sus tareas. Pero cuando las luces se apagaban y el ruido cesaba, la atmósfera cambiaba. Se sentía como si algo se quedara flotando en el aire, algo que no pertenecía a ese lugar, pero que estaba siempre presente, acechando en los rincones oscuros. Todo empezó a cambiar el día en que encontré algo que me desconcertó. Durante mi turno nocturno, mientras revisaba una de las máquinas ensambladoras que llevaba días fallando, me di cuenta de que había una serie de símbolos extraños grabados en la estructura metálica, justo detrás del panel de control. No eran marcas comunes de desgaste ni grafitis que uno pudiera esperar en un lugar como ese. Eran símbolos intrincados, como si alguien los hubiera tallado a propósito, con una precisión que parecía casi obsesiva. Los observé por un momento, tratando de entender su significado, pero no pude encontrar ninguna explicación lógica. Aún así, no le di demasiada importancia. Pensé que probablemente algún trabajador aburrido había decidido jugar con un cuchillo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara rumores entre mis compañeros. Algunos decían que esos símbolos no eran solo garabatos, sino que tenían un propósito. Se decía que había personas dentro de la planta que se dedicaban a la magia negra y que utilizaban esos grabados como parte de rituales extraños. Nunca fui alguien que creyera en esas cosas, pero la manera en que lo decían, con un tono casi susurrante y una mirada furtiva, me hizo sentir incómodo. Nadie mencionaba nombres, pero todos parecían tener una idea de quiénes podrían ser. Un grupo pequeño que se quedaba hasta tarde, incluso después de que la mayoría se había ido a casa. No los conocía bien, pero alguna vez los había visto juntos, hablando en un rincón, apartados del resto. La semana siguiente, mi jefe me pidió que volviera a revisar la misma máquina, ya que los problemas continuaban. Esta vez, fui más cuidadoso al inspeccionarla y al levantar uno de los paneles, encontré más símbolos. Pero estos eran diferentes a los primeros, más complejos y extendidos por toda la superficie interna de la maquinaria. Además, había manchas rojizas alrededor, como si alguien hubiera vertido algo allí. No pude evitar sentir una punzada de inquietud. Me alejé y me fui directamente a la oficina de mantenimiento para reportar lo que había visto. Al hacerlo, uno de los supervisores me miró con una expresión seria y simplemente me dijo que no me preocupara, que esas cosas ya las habían visto antes. Alguien se aburre mucho aquí por las noches, dijo, sin entrar en más detalles. Pero algo en su tono me dejó claro que sabía más de lo que quería admitir. Esa misma noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de pensar en esos símbolos. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando en internet símbolos similares y tratando de averiguar si había alguna conexión. No encontré nada concreto, pero sí me topé con información sobre rituales de invocación y prácticas ocultas que usaban marcas como las que había visto. Cada vez que leía más sobre el tema, más me asustaba la idea de que algo tan oscuro pudiera estar sucediendo en la planta donde trabajaba. Una noche, mientras estaba en mi turno habitual, ocurrió algo que jamás olvidaré. Había estado una noche tranquila hasta ese momento. La mayoría de los trabajadores habían terminado sus tareas y se preparaban para irse a casa. Yo estaba terminando de revisar la maquinaria cuando, de repente, las luces parpadearon y luego se apagaron completamente. El zumbido de las máquinas se detuvo y el silencio fue abrumador. Después de unos segundos, las luces volvieron, pero se sentían más tenues, como si la electricidad estuviera luchando por mantenerlas encendidas. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero el área estaba vacía. Decidí ir hacia la sala de control para ver qué había causado la interrupción. Al caminar por el pasillo, sentí que el ambiente había cambiado. La planta era un laberinto de líneas de producción y pasillos estrechos, pero esa noche todo parecía distorsionado.
Mientras avanzaba, noté que algunas de las máquinas estaban encendidas, aunque no había nadie allí para operarlas. Las líneas de ensamblaje se movían lentamente, sin propósito, arrastrando piezas metálicas sin orden aparente. Había algo profundamente inquietante en verlas funcionar así, como si algo invisible las estuviera manipulando. Finalmente, llegué a la sala de control, pero lo que encontré allí fue aún más perturbador. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, vi que alguien había estado allí recientemente. Había objetos esparcidos por la sala, papeles tirados en el suelo y varias pantallas que mostraban imágenes de las cámaras de seguridad de la planta. Al principio, pensé que alguien había causado el apagón para entrar y robar algo, pero cuando miré más de cerca, vi que las pantallas estaban enfocadas en áreas muy específicas. En una de ellas, se podía ver claramente la zona de ensamblaje donde había encontrado los símbolos, pero lo que captó mi atención fue otra cámara, que mostraba una pequeña sala de almacenamiento al fondo de la planta. Había algo en el centro de la sala, rodeado de velas apagadas y figuras dibujadas en el suelo con tiza blanca. Me tomó un segundo darme cuenta de que los símbolos en el suelo coincidían con los que había visto grabados en las máquinas. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender lo que estaba viendo, cuando de repente una figura apareció frente a la cámara. Era una persona con una capucha negra que cubría su rostro. La imagen era borrosa, pero pude distinguir que llevaba algo en las manos, algo que colocó en el centro del círculo de símbolos. No sé por qué, pero sentí un impulso irresistible de ir a esa sala y ver qué estaba pasando. Llegué a la sala de almacenamiento, sintiendo como el aire se volvía más denso a medida que me acercaba. La puerta estaba abierta, y al asomarme, vi que la escena que había visto en las cámaras era aún más extraña en persona. Las velas estaban alineadas de forma precisa alrededor de un pequeño objeto en el suelo, que resultó ser una figura de madera tallada. No era grande, pero los detalles eran tan intrincados que parecían hechos a mano por alguien con mucho cuidado. Me acerqué, pero cuando estaba a punto de recogerla, noté algo en el aire, un olor metálico, como sangre fresca. Miré más de cerca y vi que las marcas en el suelo no eran solo tiza. Había manchas rojizas que se mezclaban con las líneas blancas, formando un patrón que no lograba comprender. Me di la vuelta, dispuesto a salir de allí, pero entonces escuché un golpe sordo detrás de mí. Giré la cabeza y vi que una de las velas se había encendido, como si alguien la hubiera prendido en ese mismo momento. Luego, una segunda vela se encendió y después otra. En pocos segundos, todas las velas formaban un círculo de luz alrededor de la figura de madera y las sombras de la sala se arremolinaron, distorsionando todo a su alrededor. Me sentí paralizado, incapaz de moverme, mientras la luz de las velas danzaba frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de alguna manera logré reunir la fuerza para salir corriendo. A la mañana siguiente, fui a hablar con mi jefe sobre lo que había visto, pero cuando llegué, me dijeron que no estaba. Había llamado para decir que no vendría esa semana, lo cual era inusual porque rara vez faltaba al trabajo. Durante los días siguientes, traté de actuar con normalidad, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Intenté hablar con algunos compañeros sobre los símbolos y las velas, pero la mayoría me miró como si estuviera loco o me decían que no sabían nada. Sin embargo, uno de ellos, un hombre que llevaba años trabajando allí, me dijo algo que me dejó perplejo. No es la primera vez que alguien ve cosas extrañas aquí, pero es mejor no preguntar demasiado si quiere seguir trabajando. Decidí que tenía que salir de allí. Esa planta se había convertido en algo más que un lugar de trabajo para mí. Se sentía como si estuviera atrapado en algo que no podía entender ni controlar. Presenté mi renuncia y, para mi sorpresa, no hubo muchas preguntas. Casi como si esperaran que alguien como yo, alguien que había visto demasiado, quisiera irse. Han pasado meses desde que dejé la planta automotriz, pero los recuerdos de esa noche no se han desvanecido. A veces pienso que fue solo mi imaginación, que la falta de sueño y el cansancio me jugaron una mala pasada. Pero otras veces, cuando estoy solo en mi apartamento, recuerdo las velas encendiéndose una tras otra y las manchas rojizas en el suelo, y no puedo evitar sentir que había algo más, algo que estaba mucho más allá de mi comprensión.
Hace poco me enteré de que la planta sigue funcionando, pero con menos personal. Algunos trabajadores se han quejado de cosas similares, luces que parpadean, herramientas que desaparecen y luego aparecen en lugares extraños, y ese olor metálico que parece surgir de la nada. No sé qué estaba sucediendo realmente en ese lugar. Tal vez eran solo supersticiones, rumores que se transformaron en algo más por la imaginación colectiva. O tal vez había algo oscuro y antiguo, algo que nunca debió despertar en primer lugar. Lo único que sé es que no quiero volver a ese lugar, y espero que los que aún trabajan allí nunca descubran lo que realmente estaba detrás de esos símbolos. Porque hay cosas que es mejor no conocer, cosas que deberían quedarse enterradas, lejos de nosotros. Pero, de algún modo, siento que eso que vi, esa presencia que parecía moverse en las sombras, nunca se ha ido del todo. Lamentos en la planta química. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero trabajé en una planta química en Colombia. Era un trabajo difícil, pero pagaba bien, así que, a pesar de las largas horas y los riesgos constantes, me quedé allí por varios años. Un día, hubo una explosión que dejó varias víctimas. Fue uno de los peores incidentes que la planta había visto en su historia, y aunque la compañía trató de minimizar el desastre, todos sabíamos que algo había salido terriblemente mal. Varios compañeros murieron en el lugar y algunos de los que sobrevivieron quedaron con cicatrices físicas y mentales que nunca desaparecerían. Después de la explosión, la planta cerró durante unas semanas y cuando reabrió, todo parecía más oscuro, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía pesada y sofocante. Desde entonces, comenzaron a escucharse lamentos en las noches y las luces parpadeaban sin razón. Algunos compañeros decían que los espíritus de las víctimas seguían allí, atrapados en el mismo lugar donde perdieron la vida. No es raro que un sitio como ese tenga historias de accidentes y peligros, pero había algo diferente en este caso. Los que trabajábamos allí sabíamos que no era solo una leyenda urbana para asustar a los nuevos. Era algo que sentías en el aire, como si el lugar estuviera marcado por el sufrimiento de aquellos que nunca pudieron salir. Pocos días después de la reapertura, me tocó trabajar en el turno nocturno. La mayoría de los trabajadores evitaba ese horario, especialmente después de lo que había pasado, pero alguien tenía que hacerlo. La planta quedaba en una zona industrial bastante alejada, rodeada de fábricas y almacenes, y por la noche todo quedaba envuelto en una oscuridad casi absoluta. Las luces exteriores apenas lograban iluminar los alrededores y el ruido de la maquinaria era constante, pero parecía más apagado, como si las máquinas también sintieran que algo había cambiado. Recuerdo mi primera noche de vuelta. Había una tensión palpable en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo saliera mal. Mientras hacía mi recorrido habitual por las instalaciones, noté que algunas luces de los pasillos parpadeaban y había sectores donde las bombillas simplemente se apagaban sin razón. Me aseguré de revisar las conexiones, pero no encontré nada inusual. Sin embargo, mientras estaba en la sala de control, escuché un sonido que no podía identificar. Era un lamento bajo y prolongado, como el que haría alguien en agonía. Se desvaneció tan rápido como había comenzado, y aunque quise pensar que era solo el viento, había algo en ese sonido que no podía ignorar. La situación solo empeoró con el paso de las semanas. Algunos trabajadores reportaron haber visto figuras que se movían en la oscuridad entre las máquinas. Otros decían que, al estar solos, sentían como si alguien los estuviera observando. Eran cosas que no tenían explicación lógica, pero que todos empezaban a notar. Había secciones de la planta que, después de la explosión, se cerraron por completo y quedaron abandonadas. En esas áreas, los rumores eran peores. Algunos aseguraban que, si te acercabas demasiado, podías oír el crujido de la estructura como si el edificio estuviera vivo, sufriendo y retorciéndose. Una noche, mientras caminaba cerca de una de las zonas cerradas, vi algo que me heló la sangre. Había una puerta de metal que daba a uno de los antiguos laboratorios que había quedado inhabilitado tras la explosión. La puerta debía estar cerrada con candado, pero esa noche estaba entreabierta y desde dentro se filtraba una tenue luz azulada.
Me acerqué, esperando ver algún desperfecto eléctrico, pero al empujar la puerta, encontré el laboratorio completamente vacío. Todo estaba en orden, pero había algo en la atmósfera que me hizo sentir una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado con una energía que no pertenecía allí. Decidí entrar y revisar, pensando que tal vez alguien había dejado la luz encendida por error. La sala estaba intacta, con los equipos cubiertos por una fina capa de polvo, y el olor a químico seguía siendo fuerte, como si nunca hubieran ventilado el lugar después del accidente. Mientras caminaba, vi que había marcas en el suelo, como huellas de alguien que había estado arrastrando algo pesado. Me acerqué más y vi que las huellas terminaban en una de las esquinas, justo al lado de una vieja estación de trabajo. Al inclinarme para ver mejor, noté que la luz azulada provenía de un pequeño aparato en el suelo, algo que nunca había visto antes. Era un monitor antiguo, conectado a una máquina que parecía estar rota, pero la pantalla seguía parpadeando con una débil luz azul. Y entonces lo vi. En la pantalla había una serie de líneas de texto, pero no era ningún informe técnico ni datos de producción. Eran nombres. Nombres que reconocí de inmediato. Los nombres de las personas que murieron en la explosión. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo, pero antes de que pudiera hacer algo más, el monitor se apagó y la luz desapareció, dejándome en completa oscuridad. Salí de ese laboratorio tan rápido como pude, y aunque quería contarle a alguien lo que había visto, no sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo, convenciéndome de que solo había sido una coincidencia, que mi mente estaba jugando con mis miedos. Pero las cosas en la planta seguían poniéndose más extrañas. Los trabajadores que habían sobrevivido al accidente parecían estar más nerviosos, más tensos. Algunos empezaron a pedir traslados y otros simplemente dejaron de venir. Los que se quedaban hablaban menos, como si supieran algo que no querían compartir. Una noche, me pidieron que ayudara a revisar uno de los tanques de almacenamiento de productos químicos, algo rutinario que debía hacerse cada cierto tiempo. Mientras subía las escaleras hacia la plataforma superior, noté que el tanque tenía una serie de abolladuras que no había visto antes. Eran profundas, como si algo hubiera golpeado el metal desde adentro. Al llegar a la cima, encendí mi linterna y revisé la tapa superior y vi que alguien había escrito algo en la superficie con lo que parecía ser una herramienta afilada. No eran palabras, sino símbolos, garabatos que no tenían ningún sentido, pero que parecían formar un patrón repetitivo. Mientras miraba los símbolos, el tanque comenzó a vibrar ligeramente y se escuchó un ruido desde el interior. Me congelé, tratando de entender qué podía estar causando eso, pero no había ninguna explicación lógica. Era como si algo estuviera atrapado allí dentro, golpeando el metal con fuerza. De repente, la vibración cesó y el tanque quedó en completo silencio. No esperé a ver si volvía a suceder. Bajé las escaleras y me alejé de esa área, sabiendo que no debía estar allí más tiempo del necesario. Con el tiempo, comenzaron a circular más rumores. Algunos decían que la explosión había sido causada por un fallo técnico, pero otros insistían en que había sido intencional, que algo había sido liberado durante el accidente y que nunca lograron contenerlo por completo. Los pocos que se atrevieron a hablar de ello en voz alta fueron rápidamente silenciados por la administración y las investigaciones oficiales nunca concluyeron nada concreto. Sin embargo, los que trabajábamos allí sabíamos que había algo que la compañía no quería que se supiera. El punto culminante llegó una noche cuando el sistema de seguridad falló por completo. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo y las alarmas comenzaron a sonar. Al principio, pensamos que era un simulacro o un fallo eléctrico, pero cuando las luces de emergencia se encendieron, vimos que el humo negro se levantaba de uno de los sectores que había quedado cerrado después de la explosión. Nadie debía estar allí, así que algunos empleados y yo fuimos a investigar, pensando que tal vez había habido un cortocircuito que había provocado un incendio. Al llegar, nos dimos cuenta de que el humo no provenía de un fuego normal. Era espeso, casi sólido, y se movía de una manera que no podía explicar. Parecía salir de las grietas del suelo, envolviendo todo a su alrededor. Los demás querían llamar a los bomberos, pero algo me detuvo.
Había una sensación extraña en el aire, como si el humo estuviera tratando de formar algo, de materializarse en una forma que no podíamos ver. Y entonces, en medio del caos y la confusión, volví a escuchar ese mismo lamento que había escuchado semanas atrás. Pero esta vez, no era solo un sonido lejano. Parecía provenir de todas partes, como si el mismo edificio estuviera gimiendo. Lo que sucedió después nunca se explicó oficialmente. La planta cerró nuevamente al día siguiente y las autoridades llegaron para investigar el incidente. Nadie resultó herido, pero el humo parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Algunos dijeron que la planta había sido condenada, que lo que se liberó durante la explosión nunca fue solo un fallo técnico, sino algo mucho peor. Algo que no tenía intención de irse. La compañía decidió desmantelar algunas de las secciones más viejas y modernizar las instalaciones, pero las historias sobre los lamentos y las luces parpadeantes continuaron, y cada vez menos personas estaban dispuestas a trabajar en el turno nocturno. Finalmente, dejé mi trabajo en la planta química. Me ofrecieron una buena compensación para quedarme, pero sabía que había algo allí que nunca debería haber sido perturbado. Los nombres en el monitor, las huellas en el laboratorio y el humo que parecía tener vida propia eran pruebas de que no todo había sido un accidente. No podía seguir trabajando en un lugar donde el dolor y la desesperación parecían aferrarse a las paredes mismas. Ahora, cuando paso cerca de la planta, veo que todavía sigue funcionando, con sus luces brillando débilmente en la distancia, como si estuvieran luchando contra algo que siempre acecha justo fuera de la vista. Pero yo sé que, mientras esas luces sigan parpadeando, los lamentos de las víctimas seguirán allí, atrapados para siempre, en un lugar donde nunca encontraron paz. El niño en la fábrica de papel. Recuerdo cuando trabajaba en una vieja fábrica de papel en Querétaro. Era un edificio antiguo, con techos altos y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Los pasillos eran largos y oscuros, y el sonido constante de las máquinas llenaba el aire día y noche. Durante el día, la fábrica funcionaba a pleno rendimiento, con el ruido ensordecedor de las prensas y el olor a celulosa impregnándolo todo. Pero por las noches, cuando el turno terminaba y el silencio tomaba el lugar, se sentía como un espacio completamente diferente, casi como si el edificio respirara por sí solo. Una noche, mientras terminaba mi turno, el guardia de seguridad se me acercó. Era un hombre mayor, de esos que habían trabajado en la fábrica durante años y conocían cada rincón del lugar. Me contó algo que me dejó inquieto. Había visto a un niño pequeño corriendo por los pasillos, aunque estaba seguro de que nadie más había entrado. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero la seriedad en su mirada me hizo reconsiderarlo. Me dijo que no era la primera vez que lo veía, y que algunos otros trabajadores también habían mencionado lo mismo, aunque siempre lo hacían en voz baja, como si tuvieran miedo de que algo los escuchara. Intrigado, empecé a preguntar a algunos compañeros y, poco a poco, las historias empezaron a salir a la luz. Resulta que hacía décadas, un niño había muerto atrapado en una de las máquinas. Nadie sabía exactamente cómo sucedió, pero la versión que más se repetía era que el niño solía acompañar a su padre al trabajo, escondiéndose entre las enormes bobinas de papel y jugando entre las máquinas cuando nadie lo veía. Un día, en un descuido, se acercó demasiado a una de las prensas y ocurrió la tragedia. Desde entonces, muchos aseguraban escuchar risas infantiles en las noches y ver pequeñas huellas en el suelo, como si alguien estuviera jugando a esconderse. No pude dejar de pensar en la historia del niño. Cada vez que me quedaba hasta tarde, me encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver algo que confirmara esos rumores. Pero por semanas, no vi ni escuché nada fuera de lo común. Empecé a pensar que tal vez solo eran cuentos, exageraciones de trabajadores cansados y aburridos. Hasta que una noche todo cambió. Era una de esas noches en las que las máquinas habían estado fallando, lo que significaba que me tocaba quedarme más tiempo para hacer reparaciones. Había terminado de ajustar una de las prensas y me dirigía hacia la sala de control cuando vi algo que me hizo detenerme. Había pequeñas huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí.
Seguí las huellas con la mirada y vi que se dirigían hacia una de las máquinas más antiguas de la fábrica, una que llevaba años sin utilizarse. Me acerqué, con la piel erizada, y noté que las huellas terminaban justo frente a la máquina, pero no había nadie allí. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara, ya que la fábrica estaba completamente vacía, salvo por mí y el guardia de seguridad que estaba en la entrada. Pero allí estaban, huellas pequeñas y perfectamente formadas, como si un niño hubiera estado caminando y luego desaparecido en el aire. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que tal vez alguien había derramado agua y había formado esas marcas por accidente. Pero cuanto más miraba, más sentía que algo no encajaba. Las huellas eran demasiado claras, demasiado precisas para ser solo el resultado de un descuido. Aún así, traté de ignorarlo y seguí con mi trabajo, aunque no pude evitar mirar hacia esa máquina cada pocos minutos, esperando que algo más sucediera. En los días siguientes, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Las luces de la fábrica parpadeaban sin razón aparente y en ocasiones se escuchaba el ruido de algo moviéndose en los pasillos vacíos. Incluso durante el día, cuando el lugar estaba lleno de trabajadores, se sentía como si hubiera algo acechando en las sombras, algo que estaba siempre presente pero que nunca podías ver directamente. Algunos compañeros comenzaron a decir que las máquinas fallaban más seguido, como si se encendieran y apagaran por sí solas. Uno de ellos, un mecánico llamado José, me confesó que había visto la misma cosa que el guardia, un niño pequeño corriendo entre las máquinas, solo para desaparecer en el momento en que intentaba acercarse. Empecé a investigar un poco más, buscando en archivos viejos de la fábrica, tratando de encontrar información sobre el accidente del niño. No fue fácil, ya que la mayoría de los registros eran vagos y antiguos, pero finalmente di con un informe que hablaba de un incidente ocurrido en los años 70. No mencionaba nombres, pero confirmaba que un niño había perdido la vida al quedar atrapado en una prensa durante un turno nocturno. El informe decía que la muerte fue instantánea, pero lo que me llamó la atención fue una nota al pie, escrita a mano, que decía, nunca encontraron su zapato. Esa pequeña anotación me perturbó más de lo que esperaba. Empecé a pensar en todas las veces que había escuchado risas en la distancia, en las huellas húmedas, en las luces parpadeantes. Se sentía como si el niño nunca hubiera dejado la fábrica, como si estuviera atrapado allí, jugando un juego eterno que nadie más podía entender. Una noche, después de terminar mi turno, decidí quedarme un poco más para ver si podía encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Me senté en la sala de control, observando las pantallas de las cámaras de seguridad, esperando ver algo que pudiera aclarar las cosas. Las horas pasaron lentamente y ya estaba a punto de rendirme cuando vi algo que me dejó sin palabras. En una de las cámaras, en la esquina de la pantalla, apareció una figura pequeña, apenas visible. Era un niño, de pie junto a una de las máquinas, mirando directamente a la cámara. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. El niño no se movía, solo estaba allí, observándome. Y luego, sin previo aviso, la cámara se apagó, dejando la pantalla en negro. Me levanté de golpe y corrí hacia la máquina donde había visto la figura, pero cuando llegué, no había nadie allí. Solo la máquina, en silencio, y el leve sonido de las otras prensas funcionando en la distancia. Me costó dormir esa noche, pensando en lo que había visto. Intenté racionalizarlo, decirme que había sido un truco de la luz o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Algo que no podía explicar, pero que era tan real como la máquina que seguía funcionando a pesar de estar desconectada. En las semanas siguientes, la situación empeoró. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Varios trabajadores reportaron escuchar el sonido de pasos pequeños corriendo por los pasillos vacíos, y en más de una ocasión, las máquinas más antiguas se encendieron por sí solas, a pesar de estar fuera de servicio. Algunos dijeron que veían figuras moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaban enfocarse en ellas. Empezó a crecer una atmósfera de paranoia, y más de uno pidió ser transferido a otro turno o incluso a otra sección de la fábrica. Decidí hablar de todo esto con el guardia que me había contado la historia al principio.
Le pregunté si había escuchado algo más sobre el niño, y me miró con una expresión que no olvidaré. Me dijo que, después del accidente, el padre del niño había dejado de trabajar en la fábrica y se había mudado de la ciudad, pero que nunca se había recuperado de la pérdida. Se rumoraba que, en sus últimos días de trabajo, el hombre solía quedarse hasta tarde, sentado junto a la máquina donde ocurrió el accidente, como si esperara que algo cambiara. Esa historia me hizo sentir un peso en el pecho, una tristeza que no podía sacudirme. Empecé a entender que, de alguna forma, el niño estaba atrapado allí, en ese edificio frío y oscuro, como si todavía estuviera buscando a alguien. Y cuanto más pensaba en ello, más empezaba a creer que quizás no estaba solo en su búsqueda. Una noche, mientras hacía una última ronda antes de irme a casa, escuché un ruido suave, como si algo se arrastrara en el suelo. Seguí el sonido hasta una esquina del almacén y allí, entre unas cajas, encontré un pequeño zapato de niño. Estaba cubierto de polvo, pero por lo demás intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo levanté con cuidado, tratando de entender cómo había llegado hasta allí, cuando de repente sentí una ráfaga de aire frío, tan intensa que me hizo soltar el zapato. Este cayó al suelo y rodó lentamente hacia la máquina vieja, la misma donde el niño había muerto. Esa fue la última vez que me quedé hasta tarde en la fábrica. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No quería seguir trabajando en un lugar donde sentía que algo se aferraba a la tristeza y el dolor de un pasado que no se podía borrar. Me fui sin mirar atrás, y aunque nunca volví, las historias continuaron. Todavía se habla de la fábrica de papel en Querétaro, de las luces que parpadean y las pequeñas huellas que aparecen de la nada. Dicen que, a veces, cuando el lugar está en completo silencio, se escucha la risa de un niño, como si todavía estuviera jugando entre las sombras, esperando encontrar el camino a casa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.